En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas 18, 9, 14. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por buenos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos y bendiciones para todos en este sábado de la tercera semana del tiempo de Cuaresma. La Iglesia celebra hoy a Santa Francisca Romana. Nació en Roma el año 1384 de familia noble y rica. Aspiraba a la vida monástica, pero aceptó la elección de sus padres. Con sencillez recibió grandes dones, además de la vida, el amor del esposo, su nobleza, sus riquezas, sus 3 hijos, a quienes amó mucho, y con humildad y firmeza aceptó quedar privada de ellos y de su esposo. Distribuyó sus bienes entre los pobres, asistió a los atribulados, fundó la congregación de las Oblatas Olivetanas de Santa María bajo la regla de San Benito. Partió al encuentro con el Dios de la vida el 9 de marzo del año 1440. Un modelo de cristiana, de esposa, de madre. Que Dios nos ayude y nos bendiga, y que su testimonio sea para nosotros también motivo de vivencia auténtica. Nuestro espacio Palabra, Espíritu y Vida ofrece unos puntos de reflexión en torno al Evangelio. Hoy Jesús cuenta la parábola del fariseo y el publicano para enseñarnos a orar. Jesús tiene una manera distinta de ver las cosas. Ve algo positivo en el publicano, aunque todo el mundo decía de él: no sabe orar. Jesús vivía tan unido al Padre por la oración que todo se convertía para él en expresión de oración. Veamos algunos puntos de reflexión. Primero, Jesús presenta una parábola muy didáctica. San Lucas presenta una breve introducción que sirve de clave de lectura. Luego, Jesús cuenta la parábola y al final da una aplicación de la parábola a la vida. Segundo, la parábola es presentada por la siguiente frase: a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, les dijo esta parábola. Se refiere al tiempo de Jesús, pero también se refiere a nuestro tiempo. Hoy, como ayer, hay personas y grupos que se consideran más justas y fieles y que desprecian a los demás
considerándolos ignorantes, infieles, incultos, sin experiencia de Dios. Tercero, la parábola. Dos hombres van al templo a orar. Uno es fariseo y el otro publicano. Según la opinión de la gente, los publicanos no eran considerados para nada y no podían dirigirse a Dios, pues eran personas impuras. El fariseo agradece a Dios ser mejor que los demás. Su oración es un elogio de sí mismo, una exaltación de sus buenas cualidades, pero arruina todo el desprecio que siente por los demás y para con ese publicano. Porque fijémonos que el fariseo hace cosas muy buenas, cumple la ley, pero la actitud de su corazón lo arruina todo. El publicano, en cambio, ni siquiera levanta los ojos, se golpea el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Se pone en su lugar ante Dios. El publicano fue al templo con otros adoradores, pero se apartó de ellos. Se siente indigno de unirse a sus devociones. Está en pie lejos, no alza los ojos al cielo, sino que hería su pecho con amarga angustia y aborrecimiento. Sentía que obró mal contra Dios, que era un sucio pecador. No podía esperar misericordia ni aun de los que lo rodeaban, porque lo miraban con desprecio. Sabía que no tenía ningún mérito ante Dios y con total desesperación clamaba: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. No se comparaba con los otros. Abrumado por un sentimiento de culpa, estaba como si fuera él solo en la presencia de Dios. Su único deseo era el perdón y la paz. Su único argumento era la misericordia de Dios y fue bendecido. Cuarto, la aplicación de la parábola. Si Jesús hubiera dejado opinar a la gente y decir quién de los dos volvió justificado a su casa, todos hubieran dicho el fariseo, pues era la opinión común en aquel tiempo. Jesús piensa distinto, da la vuelta a la medalla. Según él, quien vuelve a casa justificado en buenas relaciones con Dios no fue el fariseo, sino el publicano. A las autoridades religiosas de la época ciertamente no les gustó para nada la aplicación que Jesús hace de la parábola. Quinto, Jesús ora. San Lucas nos informa mucho de la vida de oración de Jesús. Presenta a Jesús en constante oración. Tenemos muchísimos textos en San Lucas que precisamente Jesús aparece orando. Leyendo su evangelio es posible encontrar muchos, pero muchos textos al respecto. Jesús vivía en contacto con el Padre. La respiración de su vida era hacer la voluntad del Padre. Jesús oraba mucho e insistía para que la gente y sus discípulos hiciesen lo mismo, ya que en el contacto con Dios nace la verdad y la persona se encuentra consigo misma en toda su realidad y humildad. En Jesús, la oración está íntimamente enlazada con los hechos concretos de la vida y con las decisiones que tenía que tomar. Para poder ser fiel al proyecto del Padre, trataba de permanecer a solas con Él para escucharle. Jesús rezaba los salmos. Como todo judío piadoso, los conocía de memoria. Jesús compuso además su propio salmo, el Padre Nuestro. Su vida era una oración permanente. Dice: yo no puedo hacer nada por mi cuenta, Juan 5. Se aplicaba a él mismo lo que dice el Salmo: me acusan mientras yo rezo. Salmo 109. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Fariseo o publicano? O a lo mejor un poco de los dos.
que purifiquemos nuestro corazón y nuestras actitudes para estar siempre puros ante el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Abundantes bendiciones. Un santo día.